Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Taberna, su programa semanal de plumas atómicas. Soy Raúl. Yo soy Pedro. Y como lo prometimos la semana pasada, un cigarrito extendido acerca de sus comentarios en nuestras páginas, particularmente en Facebook, que es donde más feedback hay, ¿no? Bienvenidos. A partir de la experiencia social que tiene y la experiencia en términos de conocimiento que tiene. De ahí pasamos a otro nivel de opinión que va mucho más hacia la discusión, que ya hay muchas más bases, principios, Hay que argumentar, distinto tipo de argumento que tiene que ver con la información que se tiene disponible para poder opinar y discutir sobre un tema. Y finalmente está el conocimiento especializado, ¿no? Que ya tiene que ver ya con el conocimiento de disciplinas específicas para analizar un fenómeno, ¿no? Entonces yo haría como esos tres niveles de conocimiento que tienen distintos tipos de validez, por supuesto. Yo lo dejaría en conocimiento de primer orden y de segundo orden. El de primer orden basado en la experiencia inmediata, en la experiencia social, y el segundo orden un tipo de conocimiento que está como más distanciado del objeto y permite observar de forma mucho más general. Y nuestros comentarios en Facebook siempre están bailando, ¿no? Entre una amplia gama tenemos a gente que hace comentarios súper argumentados y comentarios de 2 o 3 palabras, ¿no? Por ejemplo. Y entonces partimos de la variedad de lectores que tenemos en Plumas, que no los acabamos todavía de definir, pero entonces justamente a partir de esos comentarios empezamos la barra. La barra, vamos a la barra. Y bien, entonces para tratar de sistematizar un poco todos los comentarios que tenemos, que estuvimos recopilando, producción van a empezar a ver los comentarios conforme vayan apareciendo, los que hemos recopilado, ¿no? De las distintas notas, y empezamos con un tema que causa polémica cada que sale una nota: Rusia, Putin, propaganda, ¿no? Por ejemplo, lo vimos cuando salen notas de Siria, de Alepo, de RT, de las elecciones, de Hillary, ¿no? Un montón de comentarios alrededor de la imagen de Putin, de la figura de Putin, ¿no? Que es una cosa que a mí me llama mucho la atención, como muchos de nuestros lectores tienen una especie de fascinación por Putin, no sé si ponerlo así, porque es la figura de Putin, no es Rusia como país, no es Rusia como la historia, aunque la historia de Rusia como anti-URSS, ¿no? Impacta mucho dado la formación que todavía todos tenemos post-Guerra Fría, no querramos, seguimos siendo partícipes de ello, ¿no? Y creo que es la geografía también, ¿no? O sea, vemos también en Putin alguien que ha desafiado a los Estados Unidos. Nosotros somos vecinos de Estados Unidos y tenemos nuestra historia con Estados Unidos. Entonces a muchos mexicanos les gusta también ver que alguien desafía al imperio del que eres vecino, ¿no? Entonces no es tan importante lo que pasa en Rusia, ¿no? Por ejemplo, difícilmente observan como todo lo que pasa en la órbita de la geopolítica de Rusia, ¿no? Está Siria, Ucrania, Georgia, que por ejemplo está muy lejos, estamos en el nivel de sentido común, ¿no? Entonces está muy lejos. Entonces vemos que Rusia desafía a la nación en la que estamos nosotros en su órbita, ¿no? Entonces, yo creo que va por ahí el tema. Sí, por ejemplo, pensándolo a partir también de sus agencias, ¿no? Pensando en RT, Sputnik, que son dos agencias de medios muy fuertes, con gran presencia en América Latina. RT es vista por más gente que en Facebook y redes que el New York Times, que CNN, que MSNBC y la BBC juntas. Es una agencia que es muy importante en América Latina porque justamente, siendo completamente sinceros, da una visión que no dan esas otras agencias, ¿no? Pero en esa manipulación de agenda, ¿no? Porque es una manipulación, todos los medios tenemos una agenda y decidimos qué decir y qué no decir, cómo tratar cada tema. Observamos un fragmento de la realidad. Exacto, ¿no? Y RT, con el enorme alcance que tiene, está marcando una agenda que impacta la manera como reinterpretamos las noticias de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, RT como agencia ligada al Estado, porque es una agencia que está pagada directamente el Kremlin, y por ejemplo sacan notas en un timing muy específico, por ejemplo ligas de corrupción en Inglaterra antes del Brexit,
escándalos que podrían ser superfluos antes de elecciones en democracias occidentales, ¿no? En Holanda están ahorita bombardeando mucho el candidato del Partido Verde de Holanda, ese partido sí es verde. O sea, hay una manipulación de la información bien curiosa con una agencia que es tan poderosa, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, cuando teníamos comentarios en la página que es una cosa extraña mencionarlo aquí en México cuando tenemos unos medios que juegan mucho el mismo juego, pero ¿cuál sería la diferencia entre Rusia y lo que tenemos acá entre RT? Porque, bueno, RT, por los que no sepan, es una abreviación de Russia Today. Ajá. Y Sputnik es otra, pero es mucho más armamentista. Sí. Nos habla más de noticia militar de Rusia, ¿no? Pero bueno, sí, evidentemente cada agencia informativa tiene intereses particulares. Sí, es innegable, son particulares en términos de sus intereses, pero también como empresas, ¿no? En el caso de México. En el caso de RT, pues vemos que también está jugando como la geopolítica y ahí es muy distinto. También lo vimos en Estados Unidos, pero por ejemplo yo me encontré un video de RT con John Ackerman hablando de que se está orquestando un fraude para 2018 y que el PRI y el PAN ya se pusieron de acuerdo. Pues sí, propaganda para López Obrador. John Ackerman es un lacayo de López Obrador. A mí eso se me hace raro. ¿A qué le está jugando RT? Además anuncia como, no, esto no va por otro lado de la opinión de RT, ¿no? Sí, así lo hicieron con Trump, ¿no? Ajá. O sea, al fin y al cabo, muchos de los comentaristas en RT son comentaristas que les gusta minar el poder de influencia que tiene Estados Unidos, ¿no? Y lo platicábamos cuando tuvimos nuestro programa de Rusia hace una semana, ¿no? Y es una cosa que es como muy interesante, ¿no? Y hablando de Trump, hablando de Estados Unidos, el segundo tema va a ser Trump y Peña Nieto, ¿no? Sacamos notas de Trump porque es un personaje importante por el puesto que ocupa, ¿no? Claro. Si no hubiera sido si no es cualquier persona. Y cada que sale una nota de Trump, es que el verdadero enemigo es Peña Nieto, ¿no? Y la clase política. Y dado que tenemos mucha más proximidad directa con Peña Nieto, con toda la clase política, con gobernadores en fuga y gobernadores que están a punto de agarrarlos y siempre no, hay un punto intermedio. O sea, yo creo que tenemos que tener visibles los dos elementos, ¿no? Sí, por tenemos supuesto. una clase política que ya está rayando en un sionismo bien curioso, ¿no? Y tenemos algo que parece lejano, pero no lo es, porque las políticas económicas, sociales, y un discurso de odio que está naturalizándose en Estados Unidos, normalizándose, en ciertos sectores. Puede aprender justo creo que es el último eso tema, vamos, ¿no? Para allá vamos. Pero justamente puede aprender una clase política mexicana que, creámoslo o no, aprende a vender un discurso de odio, ¿no? O sea, ¿cuál es el punto intermedio? ¿Hay un punto intermedio entre esto? Difícilmente. En la observación de segundo orden se ve, para seguir como con los conceptos que introduje, ¿no? Sí, se ve que tanto es importante la agenda nacional, es decir, qué está haciendo nuestra clase política, pero también es importante qué está haciendo nuestro vecino del norte. ¿Por qué? Porque estamos integrados económicamente en términos de seguridad. O sea, la agenda bilateral entre México y Estados Unidos es muy compleja. Entonces, también lo que pasa allá nos afecta. Pero también lo que pasa acá. Evidentemente, hay un descontento. O sea, observemos también lo que dicen. O sea, muestra el descontento que tienen con la clase política y con el gobierno. Un presidente con un 12% de aprobación nunca había nacional. No creo que ni Huerta. En una de esas... Ni siquiera este presidente que estuvo 45 minutos fue que nadie se enteró, ¿no? Que es una cosa interesante. O sea, más bien nuestras esferas de influencia, nuestras esferas de preocupación, no deberían de ser una u otra, ¿no? Claro. Yo creo que, o sea, no somos caballos que van por la vía, ¿no? Tenemos la obligación y la necesidad y la urgencia también en la forma como estamos viviendo día a día de prestar atención a todo lo que nos acontece, ¿no? Sí. Por ejemplo, pensando que buena parte, el segundo ingreso del país son las remesas, por ejemplo, ¿no? Nos debe de preocupar muchísimo lo que está pasando en Estados Unidos, pero también, dado que la primera forma de ingreso es el petróleo, ver cómo se está... Ya no, o sea, el petróleo ya no. Es muy importante, ¿no? Pero ya, por ejemplo, el aguacate ya tiene mucho más ingreso que los hidrocarburos
Gracias, moda del aguacate en el California. aguacate en todos Estados Unidos. O sea, pero justamente por eso, las políticas públicas en nuestros medios de ingreso, ahí están. ¿No? O sea, sí, pero sobre todo, la gente creo que lo que observa es la corrupción, el tema de la corrupción, ¿no? Los Duartes, los mismos Peña Nietos, o sea... Los Moreiras. Los Murats, los de Chiapas. El descontento creo que está asociado al tema de la corrupción. Directa, ¿no? Ajá. O sea, creo que el tema de la crisis de gobernabilidad tiene que ver con, no solo con la violencia, o sea, que creo que yo pondré número uno a la inseguridad y la violencia, el ambiente generalizado. Y también la vida cotidiana, ¿no? O sea, que ya afectó la vida cotidiana. Este discurso es que la macroeconomía va muy bien, no se ve para muchísima gente en la vida cotidiana, ¿no? O sea, pensemos en los comentarios que nos ponen, que aparecen en la... O sea, por ejemplo, desde el comentario de el precio de tortilla estaba completamente diferente a son cosas cotidianas que en la forma como se maneja la economía se explican y hay una razón de ser, ¿no? Pero nunca ha habido un acercamiento educativo, pedagógico o lo que sea para tratar de explicar a la gente por qué pasan esas cosas, ¿no? O sea, sí, bueno, la opinión que se tiene de la economía es de sentido común. Es lo más... Y pensando en el comentario brillante del 2012 de la señora de la casa, ¿no? Sí, por ejemplo. Pero de hecho el índice macroeconómico más importante, que es la inflación, es el que tiene que ver más con la vida cotidiana. O sea, esa idea de que la macroeconomía está separada de la vida cotidiana, son cifras que no tienen que ver, no. El índice de inflación es el más cotidiano que existe, porque es el que tiene que ver con el poder de compra que tiene la gente. Pero pasa algo muy paradójico. La gente tiene desconfianza como en la economía, pero los índices de consumo van hacia arriba. Es decir, es justo el primer orden y el segundo orden. También hay bombardeos mediáticos, creo yo, de que se anuncia una crisis económica que yo no veo de dónde viene. Los índices de inflación sí están por encima del rango del Banco de México, lo que quiera, pero no están en los 80s, como al 50 y tantos % anual, ¿no? Pero bueno, así lo percibe la gente, ¿no? Es justo estar jugando con esos dos niveles. ¿Qué percibe la gente y qué percibe un poco más el conocimiento? Y lo que percibe la gente normalmente a partir de lo que leemos en los comentarios, por ejemplo con Trump, es solamente la parte de discriminación, ¿no? Cuando hay todo un movimiento bien complejo, ¿no? Justamente por eso ya vamos a la última parte, ¿no? A la última sección de comentarios, que es lo que yo les llamaría discursos de odio, ¿no? Tenemos un montón, cada que se una nota sobre judaísmo o sobre la historia del pueblo judío en nuestras efemérides, por ejemplo, acaba de ser la de Ana Frank, ¿no? La muerte de Ana Frank, si no me acuerdo, un montón de comentarios antisemitas que están anclados en una tradición extraña en México, ¿no? O sea, históricamente México tiene una relación bien compleja con la comunidad judía, y al mismo tiempo también con el pueblo los migrantes centroamericanos, ¿no? O sea, está la gente que lo tiene todo, y porque lo tiene todo forman parte de esta conspiración del sionismo que va a tomar el mundo, y están los que no tienen nada y por lo tanto no respetan a nadie, ¿no? Sí, es la herencia occidental que se tiene el antisemitismo, de hecho, ¿no? Así como el judío visto como usurero, una cosa bien, sí, como bien explotador, compleja, ¿no? como... Y el discurso de odio quizás nos tomaremos un momento para otra, no la semana que entra, pero luego para tratarlo, ¿no? Sí, yo diría, sí, o sea, hay ciertos prejuicios y es lo que evidencian los comentarios, ¿no? ¿Cómo piensa el sentido común? A eso voy. Por un lado, el antisemitismo. Estamos viendo que es un estereotipo, ¿no? Sí. Un estereotipo del judío y un estereotipo del migrante, ¿no? Y con el sentido común es una cosa bien complicada de bajar, que ya tendremos oportunidad. Volvemos un momento con la coctelería. Y justo para seguirle, pero de manera diferente, pensemos en la campaña de Trump y el discurso de odio. El discurso de odio que apareció desde el primer día de la campaña, ¿no? Que los mexicanos son violadores, son narcotraficantes, que desde el primer momento entró, que se alimentaba de un discurso de odio que tiene una larga tradición en Estados Unidos, ¿no? Desde el racismo contra afroamericanos hasta la discriminación general contra los migrantes, una misoginia anclada también en el discurso estadounidense por una y mil razones,
Era un discurso marginal antes de Trump. Era un discurso que siempre estaba al margen, que siempre era la gente loca del Internet, ¿no? Y el discurso de Trump y el incremento de sus guiños, y le dicen dog whistles, sus silbidos, al discurso racista, hicieron que el discurso racista estuviera central en muchos medios. Sí, más bien se visibilizó algo que ya estaba. O se sobrerepresentó. Yo creo que no, yo creo que Trump representó una válvula de escape a todos esos sentimientos que existían en la sociedad norteamericana, pero que estaban ocultos en lo privado. Es decir, yo no dudo que muchas familias hablaran mal de los negros, los latinos en su casa, ¿no? Pero no lo hacían públicamente. Y de pronto aparece un bully que habla de los latinos, los negros, las mujeres, justo como de ellos forma pública, piensan. como ellos piensan. Entonces eso de cierta forma disparó algo, ¿no? Estalló la olla express, por así decirlo, y salió a relucir el verdadero pensamiento que tienen ciertos sectores. No es toda la sociedad. No todos los estadounidenses son racistas. No todo blanco es racista. Exacto, no todo... Exacto. Y eso es una cosa que se nos olvida, ¿no? Y se nota, por ejemplo, de nuevo en los comentarios, en nuestros comentarios de la página, ¿no? O sea, no todos los estadounidenses son racistas. Exacto. La sociedad estadounidense es bien compleja, ¿no? Creo que la reacción de muchos es inversamente proporcional a lo que están criticando. Es decir, se quejan del estereotipo de los mexicanos como violadores, ladrones, pero al mismo tiempo tú contestas estereotipando al otro, ¿no? Al estadounidense como racista, o al blanco estadounidense como intolerante, imperialista, bla, 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 cuando no es cierto. Son ciertos sectores de la sociedad que, ojo, también se discriminan entre sí. ¿Cómo lo explico? Se me hace un tema complejo. Creo que esta respuesta también de estos grupos radicales o racistas también es respuesta a la intolerancia que vivieron, o la segregación que vivieron por parte de círculos progresistas. Es decir, se ocultó y acabó explotando la bomba. Es completamente diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, equiparar la discriminación afroamericana o latina o chicana, ¿no? Porque inclusive la etiqueta latina es una etiqueta muy compleja. Con los últimos 20 años de los 90s, ¿no? Principios de los 90s para acá, ha tenido un grupo que se consideró históricamente como el grupo, ¿no? O sea, los dominantes dejaron de ser dominantes. Exacto. El pensamiento dominante dejó de ser dominante. Y es una marca de miedo, como una especie de miedo extraño, ¿no? Por ejemplo, pero no podíamos no esperar respuesta. No, pero la entrevista, por ejemplo, la entrevista de Jorge Ramos a un supremacista es como la muestra perfecta. El hombre dice, es que vamos a dejar de ser mayoría, ¿no? Y vamos a dejar de opinar, vamos a dejar de... Tienen miedo. Y es justamente el sentido común, ¿no? O sea, esta idea de que el sentido común se forma socialmente, ¿no? Sí, claro. Schultz es el sentido común ya está cambiando y la gente le está costando trabajo acomodarse, ¿no? Y es una cosa bien compleja. A mí lo que me preocupa, por ejemplo, es que la clase política aprenda. La clase política mexicana aprenda de este discurso del odio y venda, ¿no? Teniendo todas las crisis que tenemos ahorita, las 1001 problemas que hay, tengamos un Lallín que diga, utiliza este discurso contra el migrante o contra el narco en esta figura caricaturesca, ¿no? O alguien en redes que todo el tiempo está atacando, de nuevo, que el ataque se convierta... Estamos acostumbrados a campañas negras, sucias. Sí, la política tiende a tipificar, ¿no? Y a generar enemigos. Bien lo dice Schmidt. La política es la relación amigo-enemigo. Entonces, cada círculo político tiene su enemigo y construye un enemigo tipificado. El problema con Trump es que lo llevó al extremo, ¿no? Esta noción bipolar. Y sigue, ¿no? Y es un discurso que todavía se mantiene. En México, pero es el concepto de lo político, la relación amigo-enemigo, ¿no? Entonces, ¿a qué vamos? Yo creo que es necesario visibilizar todo tipo de discursos. Es decir, creo que los problemas se resuelven en lo público, no censurando. Es decir, a mí el discurso... Voy a plantear algo radical, ¿no? O sea, con los supremacistas blancos hay que debatir, no hay que censurarlos. Pero debatir no es decir, tu argumento, tu idea es válida de ser discutida. Es válida dentro del mundo de la vida. Algo que cancela la humanidad del otro, yo me pongo en el otro lado. O sea, yo discutir con alguien que dice que tú por color de piel no eres humano, que tú por de dónde vienes o qué familia tienes,
no eres ser humano, no eres digno de humanidad, de empatía, de... No es alguien con el que se pueda debatir. Ni se pueda, ni va a llegar a nada. Entonces, discutir con alguien así y darle espacio para debate es decirle, sí, tu idea tiene cierto punto. ¿Qué es lo que pasó? No, en lo público, en lo político. Vean la entrevista de Jorge Ramos. Ramos debate con un supremacista y ahí no hay un debate. Es un supremacista blanco vomitando odio y es Jorge Ramos queriendo darle chance, ¿no? Sí, y, bueno. Pero el problema, voy a hacer una pregunta, ¿el problema se resuelve entonces ocultando ese discurso? No ocultando, pero atacando los problemas culturales que lo originaron, ¿no? O sea, es una cosa bien compleja, pero que requiere un montón de trabajo. La cultura no se transforma un montón de trabajo, Ajá. Requiere un montón con muchísimas cosas mucho más complejas que darle espacio y voz a alguien pero lleno de odio. Sinceramente, ¿crees que se va a acabar? Se nos está acabando el programa, como algo que no se vaya a acabar. Nos vemos la semana que entra, todavía no definimos bien, no les prometemos ningún tema. Síganos en nuestras redes, dejen sus comentarios. Yo soy Raúl. Yo soy Pedro. Nos vemos la semana que entra. Bye.